Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo Diálogos de W Academy. Nos alegra compartir con ustedes esta cita mensual para reflexionar en torno a los desafíos del periodismo y a la búsqueda permanente por construir sociedades mejores, informadas y empoderadas. Ahora que estamos cerca del 8 de marzo, una fecha a la que recurrimos como sociedad para conmemorar esas luchas que han buscado garantizar mejores escenarios y condiciones para las mujeres y para diferentes grupos sociales que históricamente se han visto vulnerados sus derechos. Creemos que es una oportunidad maravillosa también para reconocer esfuerzos que nos invitan a ser parte de transformaciones más conscientes, igualitarias y equitativas. Por solo traer un ejemplo, cada vez más las mujeres ocupan lugares de liderazgo en la esfera pública. Las actuales elecciones presidenciales de México, en donde tenemos dos candidatas disputándose este lugar, en Venezuela, que está una mujer también dando la batalla jurídica para poder ser candidata presidencial, o lo que vivimos en Argentina y en Ecuador el año pasado, quienes también participaron algunas mujeres en estas contiendas electorales. Sin duda son diferentes casos y escenarios ya en diferentes escalas también, en donde vemos la participación de las mujeres en estos espacios públicos, recordando que estamos en unos procesos electorales en donde cada vez hay mayor presencia de mujeres en estas contiendas. Ahorita que estamos en el marco de los procesos electorales en México con dos mujeres con posibilidades de llegar a dirigir este país, en Argentina el año pasado, en Ecuador, en fin, son diferentes casos los que estamos encontrando para poder participar en estos espacios políticos y públicos y que se dan unos contextos convulsionados y violentos para ellas. Y los medios de comunicación quizás tienen algo de que ver en este sentido. Precisamente hoy queremos hacer unas reflexiones y una conversación alrededor de las diferencias en la cobertura informativa por razones de género, cómo influyen los procesos en igualdad, en la forma de comunicar y qué iniciativas se están llevando a cabo para fomentar la inclusión en el mundo de la información y los medios. Para conversar sobre esta temática, tenemos tres voces destacadas del ámbito de la igualdad o de la conversación en torno a la cobertura de género. Por un lado, tenemos a Rodrigo Herrera, que viene de la mano de ONU Mujeres, especialista en comunicación y sensibilización con esta organización. Seguimos con Esmeralda Martínez, que es Project Officer y experta en género de DW Academy y que se conecta desde México. Y en tercer lugar tenemos a María Eugenia Ludueña, cofundadora y codirectora de Agencia Presentes de Argentina. Y vamos a empezar contigo, Rodrigo. Primero, para contextualizar un poco más a nuestros oyentes de hoy sobre esta temática, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de sesgos de género en la información? Cuando quieras. Muchísimas gracias, Irene, y un gusto compartir con ustedes este espacio. Muchas gracias por la invitación. Pero bueno, hablando un poco sobre a qué nos referimos cuando hablamos de sesgos de género, tenemos que comenzar con el abordaje, incluso la selección del tema, desde dónde nos estamos abordando este tema, la redacción de los titulares y el uso de imágenes en donde mostramos a las mujeres en un lugar estereotipado, ya sea un lugar subalterno, subordinado, en contraposición con los hombres. También hablamos de sesgos de género cuando hacemos pues esta revictimización, cuando culpamos a las víctimas de violencia basada en género, en donde pues avanzamos estas narrativas revictimizantes que cuestionan el lugar donde estaban, la hora, la ingesta de bebidas, sobre todo cuando sufren este tipo de violencias. Desde ONU Mujeres consideramos que el rol que desempeñan los medios es indispensable para esta deconstrucción de estereotipos y la discriminación que están tan naturalizadas en nuestras sociedades latinoamericanas. Por eso, desde nuestra campaña Titulares sin Sesgos, mostramos cómo desde un simple titular se puede contribuir o, por el contrario, se puede deconstruir esta cultura que es discriminatoria y violenta hacia las mujeres. Muchas gracias, Rodrigo. Tú pones mucho el foco en las mujeres, pero Esmeralda, me gustaría hacerte a ti una pregunta a continuación. Cuando hablamos de estas cuestiones de sesgos de género en la información, ¿nos referimos solo a las mujeres o también incluimos a otro tipo de colectivos o de poblaciones que pueden verse reflejadas en la discriminación? Hola Irene, muchas gracias por la invitación y gracias a
a las personas que están acá conectadas. Y sí, justo a mí me gustaría hacer la anotación en ese tema, porque desde los análisis y las reflexiones que hacemos desde DW Academy, reflexionamos muchísimo sobre la categoría de género en un sentido amplio de construcción no solamente dicotómica entre hombres y mujeres, sino de todas estas categorías identitarias por identidades sexuales, preferencias sexuales, pero también incluso llevándolo a un terreno más amplio de la interseccionalidad. Pensar en la desigualdad implica que pensemos en personas, o sea, mujeres, hombres, también personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y trans, que son racializadas, que son territorializadas, ¿no? Que tienen divisiones de clase marcadas y que para nosotros es muy importante tener esta reflexión en cuenta, ¿no? Cuando pensamos en estas formas de construir narrativas y de nombrar o no nombrar problemas sociales relacionados con la desigualdad y la discriminación. O sea que hablamos de diversidad como término más amplio y también, por tanto, de discriminación de forma más amplia, que no solamente se enfoca en las mujeres, aunque es la razón que justifica este diálogo hoy, justamente por esta fecha tan marcada que es el 8 de marzo, dentro de 2 días. María Eugenia, vamos contigo. Desde la primera línea del periodismo que realizáis en Agencia Presentes, ¿podrías ofrecernos una breve perspectiva de cuál es la situación de las coberturas de género en América Latina? ¿En qué medida hay esos sesgos o esa desigualdad? Bueno, América Latina sabemos que es una de las regiones más desiguales del mundo, lo dicen muchos estudios económicos y socioculturales, y esa desigualdad se refleja, por supuesto, en el tema que nos convoca, que es la cobertura mediática. En Argentina, además, esto lo vemos hoy atravesado por la situación de un gobierno que acaba de cerrar la Agencia Pública de Noticias, que en lo que es materia de igualdad de género y diversidad, la agencia TELAM es la segunda agencia más grande de lengua castellana. Y bueno, y toda la labor que realiza la agencia TELAM en materia de igualdad de género y diversidad es absolutamente muy importante. Entonces me gustaría también resaltar esto, ¿no? Y tenemos mucha desigualdad respecto de quiénes son las personas, no solamente dueñas de los medios, sino las personas que están al frente de esos medios, quiénes son las caras que vemos, por ejemplo, en los noticieros de televisión, las voces que escuchamos en la radio. Y por supuesto que las mujeres estamos en minoría, pero aún peor las diversidades, porque me gustaría preguntarles cuántas comunicadoras trans o visiblemente lesbianas conocen ustedes o escuchan a diario. Sin duda, un punto muy crucial que destacar varios, ¿no? Por un lado, la situación convulsa política en Argentina, que después podremos conversar más a profundidad sobre ella, y por otro lado, esa falta de visibilidad de referentes en el mundo de la comunicación, en el ecosistema mediático. Esmeralda, en ese sentido, y ampliando un poco más este contexto que estamos dando, desde los análisis que se realizan en DW Academy, ¿cuáles son los retos que destacan en materia de igualdad, de género, de diversidad y que requieren más atención en el ecosistema mediático? Bueno, pues nosotros hemos reflexionado muchísimo también en todo esto del ecosistema mediático, que al final los mensajes que se reproducen en los medios de comunicación son una representación de las formas de discriminación y de violencia que se viven pues en la vida cotidiana, ¿no? Al final, y que los medios, por ejemplo, de comunicación están formados, pensando en esto que compartían justo antes de mí, por grupos de personas en editoriales, ¿no? Que toman decisiones editoriales muchas veces conformadas por hombres, que no tienen una sensibilización hacia los temas de las mujeres, de la comunidad diversa, ¿no? Trans. Se toman decisiones editoriales que justo reproducen, ¿no? Como todos estos sesgos y estas formas de violencia y que tienen afectaciones directas, por ejemplo, en la revictimización que se hace de las víctimas y de las familias que han sufrido feminicidios, ¿no? Transfeminicidios y otras formas de violencia en general. Pero luego también está este tema de la acentuación de la desinformación y de los discursos de odio, que muchas veces, como cascada, afecta la desinformación a otros derechos humanos básicos, como el derecho a la salud, a la educación, a vivir una vida libre de violencia.
el que las personas conozcan todos estos derechos y conozcan información relacionada con estos temas es fundamental para vivir en una vida plena y de democracia. Y luego también está las afectaciones que se tiene, por ejemplo, al derecho a comunicar y a participar en la vida política de todos estos sectores. La exclusión que se tiene de las mujeres en la toma de decisiones editoriales, pero también en cómo se narran las formas de violencia, repercute directamente en que las mujeres se sientan en mayor o menor medida censuradas para ocupar estos espacios, ¿no? O hayan procesos de autocensura para comunicar todas estas necesidades en cuanto al acceso a igualdad de derechos. Entonces, bueno, podemos hablar de un sinfín de formas en las que se afecta a las mujeres y a la comunidad diversa por estos temas, pero sin duda estas son como tres grandes principales afectaciones que se tienen y que hemos reflexionado. Gracias, Esmeralda. Me parece clave eso que comentas, esta discriminación, estos sesgos que podemos ver, percibir en la información, al final son simplemente realidades que se plasman, que existen, ¿no? en el día a día de nuestras sociedades. Son problemas que van más allá de las coberturas mediáticas. Pero volviendo a las coberturas, Rodrigo, en esta misma línea, por ejemplo, uno de los casos más obvios o que más suelen llamar la atención es la cobertura mediática que se realiza sobre las mujeres en el espacio público. Es decir, podemos pensar en ahora las candidatas, como decíamos, a las elecciones, pero también en el caso de empresarias, de deportistas, incluso de personas de la música o del cine, ¿no? La cobertura que se hace de estas mujeres frente a la que se hace de sus homónimos hombres. ¿Cuáles son los aspectos de mayor discriminación que encontramos en este sentido y que habéis observado desde ONU Mujeres? Bueno, comenzando con que a las mujeres se les cuestiona por absolutamente todo. Hablamos que se les cuestiona por su aspecto físico, su capacidad, por su emotividad, su sexualidad. Cuestionan también la capacidad de lograr ser madre y compaginar esto con algunos otros roles. Por ejemplo, hablamos de deportistas de alto rendimiento y madre en los titulares, o madre y ministra, ¿no? Y bueno, estas violencias hacen que las mujeres duden de sus capacidades, pero hay que recordar que tienen como objetivo silenciarlas, ¿no? También está el tema de que ante algún caso de violación, siempre la primera advertencia es si las mujeres se expusieron a este tipo de violencia, ya sea por cómo se comportaban, cómo vestían, el lugar donde estaban o la hora, ¿no? En cierto modo, vemos que se quita al sujeto de esa oración, que en todo caso, en los casos de violencia, pues puede ser el agresor, y se redirige esa atención junto con la responsabilidad, ¿no? Es, digamos, particularmente importante mencionar, como estaban diciendo, pues estas interseccionalidades que también exacerban la violencia mediática y la violencia hacia las mujeres con voz pública, sobre todo cuando estamos hablando de mujeres migrantes, afrodescendientes, mujeres rurales, mujeres indígenas, colectivo LGBT, mujeres con discapacidad, también se ven inmersas pues en este espiral de violencia que es, como mencionaban antes, pues también un reflejo, ¿no?, de la violencia que se sufre en los espacios pues físicos, ¿no? María Eugenia, luego volveremos contigo. Ahora te voy a dejar un momento en pausa solo porque me gustaría seguir con este tema y volverle a preguntar a Esmeralda porque ella está en México y creo que esto va muy en la línea de la situación actual, como ya hemos comentado anteriormente, de la cobertura de las dos candidatas optando a la presidencia en México, Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y luego por otra parte Jorge Álvarez Maínez. Esmeralda, ¿en qué medida se está poniendo en relieve estos sesgos tan presentes en los medios de comunicación justamente en una cobertura que debería ser tan igualitaria, por así decirlo, como es la carrera por unas elecciones nacionales? Bueno, yo primero quisiera hacer una anotación contextual porque me parece que hablar de los sesgos que se están reproduciendo en los medios de comunicación, sin mencionar, por ejemplo, que el nivel más bien de violencia generalizada que se está viviendo hacia las personas periodistas y comunicadoras en México actualmente es brutal. O sea, los análisis están apuntando que este va a ser el sexenio de más asesinatos y violencia generalizada hacia las personas comunicadoras. Y
bueno, entre varios de los temas que son importantes que mencioné es que en 2023 hubieron 561 agresiones, es decir, una cada 16 horas hacia personas periodistas. O sea, México es el país más letal después de territorios en conflictos de guerras formales, como, sí, o sea, como todas las guerras que están sucediendo en este momento, que están en el primer lugar de violencia. Y esto tiene que ver directamente pues con todas las implicaciones que tiene estar en una situación de crimen organizado. Entonces, ahora ya, mencionando este tema, es verdad, están reproduciéndose un montón de formas de violencia que implican un análisis interseccional y de género hacia las candidatas, particularmente hacia Xochitl y Sheinbaum, a Claudia Sheinbaum, y esto tiene que ver, obviamente, o se entrelaza con un montón de discursos sobre sus vidas privadas, sobre su aspecto físico, sobre condiciones pues que las racializan, ¿no? Que son clasistas, de su formación académica, pero luego también no quisiera, o sea, además de señalar esto y que tenemos que poner ojo en este tipo de análisis que reproducen formas de violencia y discriminación, no quisiera omitir mencionar que, de hecho, desde estos 2 últimos meses nada más ya han asesinado a una activista defensora de los derechos LGBTQ+, que estaba como candidata para, bueno, por parte de Movimiento Ciudadano, y que se llama Miriam Ríos, y luego también asesinaron a una compañera trans que se llama Samantha Gómez Fonseca el 16 de enero por parte, iba como candidata por parte del Senado de Morena, ¿no? Y bueno, eso sin mencionar que el año pasado asesinaron a Ociel, la compañera magistrada, y a su pareja, y que esto obviamente tiene o implica un análisis no solamente en la cobertura informativa de las notas que se hacen al respecto, ¿no? Y de cómo revictimizan, como mencioné hace un momento, hacia sus vidas privadas, hacia sus preferencias sexuales, hacia sus estilos de vida, sino también habla de una violencia estructural que se está reproduciendo desde los medios de comunicación y que además tiene efectos directos, ¿no? Estas coberturas, estos mensajes implican que las personas tengan una vida digna y que estén libres de formas de violencia, incluso a este grado, ¿no? Una violencia que asesina. Entonces, bueno, eso quería mencionarlo. Efectivamente, gracias, Esmeralda. Estamos aquí tratando un tema de derechos humanos al final del día y María Eugenia, aquí sí te devuelvo la palabra porque precisamente pues, en un país como Argentina, que también lo vemos en otros como El Salvador, pues los derechos humanos y la libertad de expresión y de prensa, como bien comentabas al principio, se están viendo cada vez más mermadas, más reducidas. ¿Cómo afecta estos nuevos giros políticos al impulso de una cobertura con menos sesgos como la que están tratando de impulsar ustedes? La afectan de una manera directa y como señalaba recién la compañera Esmeralda, en el caso de México, que justamente mientras la escuchaba, nosotras ayer subimos una nota acerca de esto, de la cantidad de precandidatas asesinadas en 2024, bueno, 3 de ellas LGBT, el último Miguel Ángel Zavala, y bueno, es una situación que nos preocupa mucho todo lo que es la violencia. Y entonces, este tipo de acciones políticas como estamos sufriendo en Argentina, que tienen que ver con una serie de medidas, en general estas cuestiones no funcionan de manera aislada, ¿no? En El Salvador tenemos a Bukele que dijo que no va a haber ningún contacto de ideología de género en las escuelas porque es todo entre comillas antinatural, antifamilia. En Argentina lo tenemos a Milei, que parece que hubiera estudiado además los modos de comunicar de Bukele, y Milei cierra el INADI, que es un instituto que lucha en Argentina contra la discriminación, la xenofobia y el racismo, y tiene una red de oficinas en todo el país, que es el primer lugar al que muchas personas van a denunciar discriminación, ya sean de la diversidad sexual, cultural u otro tipo de discriminaciones. También prohibió el uso del lenguaje inclusivo, cerró el Ministerio de las Mujeres y Diversidades y lo convirtió en una secretaría dentro de lo que ahora es el mega ministerio de Capital Humano. Bueno, tenemos toda una serie de medidas que sí, desde el Estado, que ocupa un rol tan importante, está mandando un mensaje a la población. Y es cierto, porque desde Presentes también venimos cubriendo esto, que en la medida que ya durante la misma campaña electoral Javier Milei anunció qué es lo que iba a hacer y también dio lugar a un montón de frases totalmente disparatadas y desinformantes. Entonces hoy la desinformación tiene representación política y está ocupando lugares en el Ejecutivo. Entonces hasta hablar de sesgos ya nos está quedando corto,
porque si tenemos un presidente que, bueno, hoy a la mañana estuvo hablando en una escuela de la banda de los pañuelos verdes asesinos, por ejemplo, y justo lamentablemente se desmayó un chico al lado de él y en vez de ayudarlo le hizo bullying, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de mensaje está dando desde el Estado sobre la violencia? Está dando mensajes que tienen que ver con la crueldad, con la falta de empatía y con la falta de sensibilidad. Y en el contexto que vivimos de violencias en América Latina de todo tipo, este tipo de actitudes lo único que hacen es enviar mensajes a la población habilitando. Muchas gracias, María Eugenia. Aprovecho para decirles que si tienen cualquier pregunta, comentario o crítica, la pueden compartir en nuestro X, antes Twitter, en nuestro perfil. Hay una conversación que ya se ha iniciado debajo de el enlace a esta conversación precisamente. Y de paso agradecer a Cristina Navarro, que ha compartido una guía elaborada sobre, con el título Guía de Comunicación Feminista. Así que gracias por esa aportación. Y bueno, esto es un espacio que lo que queremos es generar conversación y responder a todas las dudas del público. Así que, por favor, no duden en compartir cualquier sugerencia que tengan. En esta misma línea que nos comentaban Esmeralda, María Eugenia, Rodrigo, ustedes desde ONU Mujeres trabajan desde una perspectiva un poco más holística, un poco más amplia, no tan centrada en uno u otro país de América Latina. ¿Cómo están influyendo desde esa perspectiva estos cambios de escenarios políticos en los avances de la protección y la garantía de los derechos humanos y, en este caso, de la libertad de expresión y una cobertura con menos sesgos en América Latina? Sí, gracias. Bueno, cuando las mujeres limitan su participación en redes sociales, se quedan fuera del debate público y creemos que la democracia también pierde calidad, ¿no? En ese sentido, las mujeres que trabajan como en la política, en el periodismo, en el derecho, la economía, el deporte, e incluso los derechos de las mujeres, pues corren también ciertos riesgos especiales de experimentar violencia en línea, ¿no? Y un estudio que publicó UNESCO en el 2022, pues habla que de 714 mujeres periodistas encuestadas, el 73% pues sufrió violencia en línea mientras realizaba su trabajo, ¿no? Entonces también vemos que estos efectos llevan no solo a la censura, sino también a la autocensura, ¿no? Y por cada mujer que es censurada en los medios, pues hay miles que no llegan siquiera a esa oportunidad, ¿no? Desde ONU Mujeres creemos que la comunicación es clave para proteger y promover los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, principalmente el derecho de vivir con igualdad de género y en una vida libre de violencia. En ese sentido, pues sí llamamos a prevenir, atender y erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres, incluida la violencia hacia las mujeres con voz pública, y esto contribuye a la realización de sus derechos, ¿no? Los medios pues también contribuyen a los derechos de las niñas, ¿no? Y poder servir para que niñas y adolescentes pues puedan mostrarse y soñarse en estos espacios de autonomía. Gracias, Rodrigo. Me sirve perfecta tu respuesta porque es la transición que necesitamos. Acabamos de exponer la gravedad de la situación en la que nos encontramos, la importancia de conversar sobre temáticas como esta que nos ocupa hoy, pero también es fundamental que empecemos a plantearnos qué podemos mejorar desde las organizaciones que nos dedicamos justamente a fortalecer la libertad de expresión, el acceso a la información y una cobertura igualitaria que intente incidir de una manera positiva en la sociedad. Por tanto, ahora me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes por esos proyectos en los que trabajan y que intentan mejorar todas estas problemáticas que hemos presentado. Esmeralda, empezamos contigo. Frente a estas situaciones, ¿qué prácticas se pueden fomentar desde los medios de comunicación precisamente para impulsar una cobertura sin sesgos y quizás incluso para transformar la situación en la sociedad? ¿Cuáles han sido los aprendizajes desde DW Academy? Bueno, pues solo para quizás especificar que nosotros, como desde DW Academy, trabajamos sí con proyectos periodísticos, pero también precisamente apostamos por proyectos con organizaciones de la sociedad civil también y con las audiencias, porque nos interesa mucho construir en esa línea también
pues reflexiones y sobre todo lo que en un área de trabajo que estamos desarrollando, que es la alfabetización mediática e informacional, nos interesa crear capacidades críticas para la lectura de los medios y en general de todo el ecosistema mediático, los espacios digitales, para que las personas puedan decidir de manera crítica, tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Y tener otro tipo de información. Entonces, bueno, en esa línea nosotros tenemos ahora mismo una oferta formativa que se llama AMI en Síntesis y en la cual a partir de las 3 últimas ediciones desarrollamos un módulo de género e interseccionalidad para que las organizaciones, los medios de comunicación y las instituciones, sobre todo académicas, pero también algunas gubernamentales centradas en México y Centroamérica, puedan adquirir herramientas teóricas y también de reflexión general a través de prácticas para identificar las formas de reproducción de discursos de odio en los medios de comunicación relacionadas con temas de género y temas de violencia a la comunidad diversa, ¿no? Eso por una parte, pero luego también tenemos este proyecto que tenemos, por ejemplo, ahora mismo también una réplica en Bolivia, pero ahora mismo pronto se va a abrir la convocatoria para América Latina. Es un proyecto que se llama Cambia la Historia. Esta va a ser nuestra 3ª edición y de hecho les vamos a pasar un comercial al final, espero yo, de este programa. Pero el proyecto de Cambia la Historia es un proyecto de formación con periodistas, sobre todo de medios locales. Así ha sido en las últimas ediciones anteriores al menos, para trabajar con ellos un programa en el que puedan adquirir las herramientas teóricas y también narrativas para crear nuevas historias que identifiquen la violencia de género de forma estructural, por una parte, y por otra parte que puedan contarlas desde narrativas que dan esperanza. O sea, normalmente vemos en los medios de comunicación, sobre todo que son amarillistas, que buscan formas de ganancia económica por encima de los valores periodísticos y de rigurosidad de la investigación, medios que reproducen formas de violencia estigmatizante contra las mujeres, contra las coberturas en general de todo tipo de desigualdad. Entonces, algo a lo que le hemos apostado a Cambia la Historia es el abordaje con un lugar o un enfoque que se encamine a dar esperanza a las personas que escuchan, ¿no? Que puedan pensar en las soluciones que van a los colectivos, a las mujeres, a las comunidades trans, a la comunidad diversa organizada, proponiendo cosas para transformar esas realidades de desigualdad en contextos específicos. Entonces, en este proyecto, nosotros, además de incorporar este enfoque de género e interseccional en los módulos de enseñanza con los periodistas, desarrollamos con ellas y con ellos las historias en un acompañamiento con editoras y con formadores y formadoras especialistas respectivamente en temas de periodismo constructivo y de periodismo de género para que concluyan un trabajo final que generalmente tiene salidas en formatos multimedia muy innovadores, ¿no? Tenemos mapas interactivos entre los trabajos que hemos publicado, tenemos series fotográficas, tenemos videos documentales, todo eso lo pueden encontrar en cambialistoria.info y también, por favor, no dejen de seguir nuestras redes sociales para que se enteren de la próxima convocatoria, que además está centrada en el tema de masculinidades. Entonces, eso va a ser súper interesante. Les vamos a dar más detalles próximamente, pero sí, perdón, también solo para mencionar que tenemos esta adaptación de Cambia la Historia también ahora mismo llevándose a cabo en Bolivia. Y pues para que sigan también los resultados de esos trabajos periodísticos, nosotros vamos a estar compartiendo. Muchísimas gracias, Esmeralda. Cambia la Historia, narrativas diversas para conseguir transformaciones en la sociedad y no solamente en los medios que la plasman. Por supuesto, estaremos compartiendo toda la información en nuestras redes sociales, como bien comentabas. María Eugenia, vamos contigo una vez más. Desde Agencia Presentes, ¿cómo están trabajando para fomentar una cobertura que supere estos sesgos de género? Bueno, desde Presentes creemos básicamente para que para que se fortalezca la libertad de expresión necesitamos tener medios plurales y que cuanto más diversas sean las redacciones, estamos de alguna manera fortaleciendo la democracia también, ¿no? Nos parece muy importante informar sobre los derechos humanos y también recolectar evidencia
que combata la desinformación, en especial lo que tiene que ver con la desinformación de género. Y nos parece muy importante comunicar que los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual y cultural son parte de la agenda de los derechos humanos, que no están por fuera. Nos parece crucial y todos los días trabajamos para tratar de desmantelar los estereotipos sobre las identidades. Tratamos en nuestras redes sociales especialmente de construir nuevas narrativas y de trabajar acerca de los activismos que a veces no tienen acceso a los medios, y eso no significa que demos una información parcial o sesgada, sino justamente muchas veces eso significa que podamos escuchar acerca de historias que otros medios no publican. Trabajamos fuerte también, y lamentablemente en los últimos tiempos cada vez más, con el tema de los discursos de odio. Y bueno, básicamente eso, tratando, insisto en el tema de los activismos, ¿no? Porque a veces nos preguntan si lo que hacemos es periodismo o es activismo, y quizás lo que hacemos es un activismo, pero que tiene que ver con la comunicación y con que todas las personas tengan la posibilidad de ejercer eso que es un derecho, el derecho a la comunicación. Gracias, María Eugenia. Efectivamente, no dejamos de repetir lo que es un derecho básico también, el derecho a la comunicación. Rodrigo, desde ONU Mujeres, ustedes, entre otras campañas, lanzaron la campaña #titulares sin sesgo. ¿En qué consistía exactamente y cómo contribuye a mejorar este panorama, o qué otras iniciativas tienen en mente? Muchas gracias. Sí, bueno, desde ONU Mujeres lanzamos Titulares sin Sesgo. Es una campaña que busca, bueno, pretende llamar la atención sobre las desigualdades que se perpetúan a través del ejercicio periodístico. El objetivo es visibilizar cómo los medios pueden perpetuar estas discriminaciones a partir de unos simples y meros titulares, ¿no? Cómo se culpa a las mujeres por los actos de violencia que experimentan. Y bueno, esta campaña forma parte de los contenidos regulares de las redes sociales. Esta campaña nació en 2020, en la mitad de la pandemia en Uruguay, en el que se logró pues un compromiso mediático con los periódicos y medios nacionales, y generó una conversación pues digamos muy grande dentro del gremio y dentro de editores, periodistas. A partir de ahí, en el 2022, junto con UNESCO, lanzamos Titulares sin Riesgo, que abogaba, digamos, como combatir la violencia contra las mujeres periodistas, esto en el marco de la Conferencia Global del Día de la Libertad, del Día Mundial de la Libertad de Prensa del 2022, y también generamos productos de conocimiento. En 2022, junto con la Alianza Regional por la Libertad de Expresión y la Información, elaboramos un informe sobre la violencia de género en línea contra mujeres con voz pública y cuáles eran los impactos en la libertad de expresión, ¿no? Y bueno, desde ONU Mujeres creemos que es fundamental el trabajo con comunicadores y periodistas, y por eso también trabajamos realizando talleres con periodistas que abordan diferentes aspectos del tratamiento de una noticia. Nos hemos aliado con otras agencias de Naciones Unidas para estos temas, como la UNESCO, la OIM y la misma Alianza Regional, para ir tratando cada una de estas dimensiones en las que se puede mejorar esta práctica y poder buscar mecanismos para poder transformarla desde dentro, ¿no? Por ahí tenemos que el rol de las editoras de género pues cumplen hasta donde llega, digamos, la capacidad de poder cambiar desde las, digamos, como el nivel más alto de toma de decisiones, y por eso también abogamos para la paridad, ¿no? Que estén las mujeres en las tomas de decisión y pudiendo contar más historias y ser parte de estas historias también, ¿no? Gracias, Rodrigo. Muy interesante, por supuesto, la paridad, no solamente cómo informamos, sino también quién tiene la posibilidad de informar, quién está presente en las redacciones, ¿no? Y quién tiene el poder de influir en la agenda mediática. Vamos a ir avanzando hacia las reflexiones de cierre, aunque tienen libertad total para también añadir cualquier reflexión adicional que se les ocurra, pero mi pregunta sería: ¿qué haría falta para conseguir un escenario ideal de información, pues tanto paritaria como con los menos sesgos posibles, y una información que además refleje progreso en la sociedad y se pueda traducir en esos cambios estructurales y en esas transformaciones constructivas que necesitamos? Una pregunta sencilla, pero que estoy segura que podrán contestar y aportarnos
reflexiones que nos den de pensar al resto de los que estamos escuchando. Así que, si te parece, Rodrigo, empezamos contigo, ya que has sido el último en hablar. Perfecto. Sí, bueno, creemos que desde ONU Mujeres que lo que hace falta es formación, sensibilización en el quehacer periodístico. También están varios recursos, ¿no? Como los códigos de ética que estén de los medios y las redacciones que estén apegados a derechos humanos, que estén incluidos también esta perspectiva en los manuales y recursos que se tienen para la formación en derechos humanos y género desde la educación, ¿no? Particularmente formación en escuelas de periodismo. Como mencionaba antes, necesitamos el compromiso al más alto nivel, voluntad política. También le pedimos a los estados que pongan en marcha políticas públicas y se asignen presupuestos para que puedan cambiar estos imaginarios. Y necesitamos pues profesionales de la comunicación que estén, digamos, sensibilizados y convencidos, ¿no? De que pues las diversidades son nuestra fortaleza y que las mujeres pues tienen este derecho a vivir una vida libre de violencia, ¿no? Yo creo que me quedaría aquí. Estoy muy atento a escuchar el resto de las compañeras. Cambio. Gracias, pues vamos con María Eugenia. Sí, creo, retomando también lo que dice Rodrigo, que necesitamos básicamente muchas cosas, pero necesitamos políticas públicas, leyes que garanticen la igualdad, todo tipo de acciones en todas las esferas para llegar a un mundo más igualitario, porque sabemos que las transformaciones reales son muy a largo plazo y que incluso en algunos casos puede existir una ley, pero el cambio cultural lleva más tiempo. Entonces, desde Presentes nos gusta imaginar un mundo donde las mujeres y donde las diversidades estén en los medios, estén libres de sesgos y de discriminaciones, que disfruten del pleno ejercicio del derecho a la comunicación, que produzcan sus medios, que sean protagonistas de sus historias, pero para esto necesitamos una transformación social, básicamente. Gracias, María Eugenia. Mientras se consigue esa transformación social, seguiremos trabajando para hacer ese sueño realidad. Y Esmeralda, adelante cuando quieras. Es en la misma línea totalmente, ¿no? Como pensar en políticas públicas que frenen la desigualdad entre hombres y mujeres, pero también frenen las violencias contra mujeres y comunidad diversa, pero también contra periodistas, ¿no? Porque como mencionamos, estamos en un contexto en América Latina en donde se está sufriendo muchísimo la violencia contra comunicadores y comunicadoras, sobre todo de contextos rurales, de medios locales. Entonces eso directamente influye en los mensajes, en la forma en la que se comunica y en los temas que se abordan. Y luego también, pues, reflexionar mucho más y trabajar en conjunto para, por ejemplo, poner atención en cómo está funcionando ahora las empresas digitales, todo lo que ocurre con las plataformas y como Facebook, Twitter, Instagram, cuáles son los mecanismos digitales que reproducen todos estos sesgos, estos algoritmos. Esas son reflexiones que tenemos que seguir dando y pues de nuestra parte, no solamente pensando en las políticas públicas, sino en el trabajo nosotros como organización, directamente con otras organizaciones, con medios locales y con las audiencias. Es una tarea que pues vamos a seguir impulsando desde nosotros, desde nuestra parte. Muchas gracias, Esmeralda. Nos dejas además un tema para tratar en algún Diálogos de W Academy próximamente, que son precisamente esos sesgos que también se da en la tecnología, en los algoritmos, en el mundo digital que nos rodea. Pues así terminamos esta conversación, enormemente agradecida por la participación de Rodrigo Herrera de ONU Mujeres, María Eugenia Ludueña de Agencia Presentes y Esmeralda Martínez de DW Academy. Nos llevamos muchos aprendizajes y muchas reflexiones para continuar estas conversaciones que nos ocupan y que queremos seguir fomentando desde DW Academy. Muchísimas gracias también a quienes nos escucharon y a quienes interactuaron a través de las redes sociales. Si quieren escuchar nuevamente esta conversación o compartirla con sus seres cercanos, las tendrán recogida en el repositorio de nuestra página web bajo el título de Diálogos de W Academy y, por supuesto, también las estaremos compartiendo de nuevo en estas redes sociales. Les invitamos a no dejar de debatir sobre los temas que dan forma y transforman
este oficio del periodismo y que fomentan la libertad de expresión y una sociedad igualitaria. Muchísimas gracias y nos vemos pronto en otro Diálogos DW Academy. Hasta la próxima.